Voy a grabar entonces y vamos a comenzar. Primero que nada, un gusto saludarlos a todos, a todes. Me siento como un colega del futuro que viene a visitarlo y espero entonces que dado que tengo que hacer una clase sobre roles, creo que es importante que nos tratemos como colegas, digamos, ¿no? Solamente que yo soy el visitante del futuro y tengo más edad que ustedes nomás, pero en el fondo, en algún momento fui parte de lo que ustedes están haciendo ahora y eso es súper importante tenerlo en consideración. Voy a tratar de hablar lo más pausada y lentamente posible. Si no se entiende algo, pregunten nomás todo lo que quieran. Bueno, entonces, a lo que vinimos a hacer esta sesión, y lo que vamos a hacer es principalmente, voy a contarles un poco lo que fue pasando con la con lo que ustedes respondieron en la encuesta. Me entretuve mucho, me hizo que pensar muchas cosas y quiero que conversemos sobre esto. Entonces, bueno, esta clase tiene que ver con el rol educativo del nutricionista. Para darle contexto un poco al curso, ¿no? Bueno, el curso es sobre conducta, salud, y qué rollos tiene la educación con la conducta, con la psicología y con esto que nos convoca a todos, que es la salud de la población, la salud nutricional de la población. Para partir, lo que les quiero decir aquí es que pasan cosas interesantes en el mundo eh, y que no están resueltas, ¿no? Tenemos problemas de sustentabilidad, por ejemplo, y sin embargo hay empresas importantes eh, de viajar a otros mundos, o lo más cercano es la Luna y Marte. Y ya la NASA está planteándose cómo hacer comida a partir de excremento, por una parte, ¿no? Porque trasladar alimentos es una cosa difícil. Y por otro lado, aquí abajo, en el lado inferior derecho, aparece un urinario espacial, ¿no? Que está hecho como para reciclar el agua, digamos, de la orina de los astronautas. Y el costado izquierdo son impresiones 3D de una impresora que están desarrollando, que está hecha, que hace alimentos en base a gusanos. No sé si lo ven en el costado superior izquierdo. Es decir, producir alimento en un lugar donde no existe nada y llevarlo y poder comerlo es un problema. Entonces yo me pregunto, para esa época en donde podamos visitar otros mundos, ¿cuál va a ser el rol del nutricionista? ¿No? Porque hay cosas que hay que resolver, hay problemas que resolver. Sin embargo, la tecnología que se desarrolla ahí probablemente también nos ayude a pensar en cómo ser más responsables con lo que comemos y, y que al mismo tiempo podemos sostener la salud necesaria para lo que se viene. Entonces, hay preguntas que yo me hago cuando estoy hablando sobre el rol de un nutricionista ahora, pero pensando en el futuro. En relación con esto, les hago una pregunta a ustedes. Bueno, ¿hay algún lugar a la improvisación en el papel que les tocará actuar en 20 años más? ¿No? Esta es una de las preguntas que le hice en la encuesta. Ustedes podrían pensar esta pregunta durante toda la clase y pues podríamos conversarlo al final, ¿ya? Cuando hablamos de papeles o roles o personajes, siempre hay que pensar que estos papeles tienen sentido cuando hay una acción, ¿no? Aquí hay dos actores que están haciendo algo en respecto a una situación. Siempre la acción es respecto a una situación, ¿no? Esta es una escena de una película que me gusta mucho, que es una serie que en pandemia he visto varias veces y que me gusta mucho, el que la quiera la ve, pero en el fondo me tomé un poco de una escena para hablar sobre los papeles, los roles. Imagínense cuál va a ser la película en la cual van a actuar ustedes, pensando como si la película fuera la vida profesional, y cuál va a ser el rol que van a tener ustedes. Y un poco los roles están definidos por lo que aprendieron, pero también sobre lo que ustedes pueden decidir desde ya, ¿no? En qué ámbito se quieren desarrollar, hacia dónde se quieren dirigir y qué acciones son las que son necesarias a desarrollar. Bueno, volviendo un poco al curso, discutir el rol educativo de la nutricionista o del nutricionista en el ejercicio profesional, tanto en el ámbito clínico comunitario, es
un indicador de logro que requiere, entonces, tener algún piso en común. Primero lo que vamos a hacer es analizar los resultados de la encuesta que ustedes hicieron. Después vamos a dar una discusión sobre lo que es presente, y luego finalmente algunas indicaciones de la lectura dirigida, que es un poco lo que estaban preguntando al inicio, ¿vale? Entonces, una de las cosas importantes acá es que yo les presenté una serie de roles, y respecto a cuán capaces se sentían ustedes en la etapa en que están, el principal, que apareció con más puntaje, digamos, es el de comunicador. Luego le sigue el de educador y el de desarrollo de alimentos saludables. Luego aparece una zona como intermedia, el de investigador, el de promotor de sistemas alimentarios sostenibles, y finalmente los que tienen menos puntaje es el de director de un servicio de alimentación, un nutricionista de atención primaria o comunitaria, o de ser un clínico en hospital de atención secundaria o terciaria, ¿no? Hay una diferencia de aproximadamente 2 puntos entre el que está rankeado en el primer ordenamiento versus el último. Y lo otro interesante es que cuando uno mira el porcentaje de estudiantes que están marcando por debajo de 5 en la escala, es decir, como la zona intermedia de esas puntuaciones, vemos que hay una distribución más cercana, digamos, al centro, versus como el de aquellos que tienen menos puntaje, que claramente hay más población de estudiantes marcando como con menos puntuación esos roles. Lo cual quiere decir que hay algo que decir, y eso es una explicación que tenemos que discutir. Bueno, ¿por qué algunos roles que parecen más transversales o que se conectan unos con otros tienen más puntaje que aquellos que tienen roles asociados a instituciones, o roles que son de alguna manera lo que ustedes no han encontrado en su formación por la etapa en que están? Entonces, claro, me hago una hipótesis y digo, ¿en qué posición están en el ciclo formativo? Y a lo mejor eso genera una creencia sobre la capacidad que tienen o que han sido formados en esta etapa. Y en segundo lugar, una pregunta sobre la capacidad actual, sobre el rol futuro, pero que genera respuestas de deseabilidad social. Claro, es un curso de educación, conducta y salud, y a lo mejor alguien sintió que era importante decir que sí, parece que es importante el rol de educador, y entonces respondió esas preguntas con mayor puntuación. Entonces pueden haber hipótesis alternativas, y yo dejé un H3 como para que ustedes lo vayan anotando y desarrollando su explicación de por qué sale esto. Ahora bien, cuando uno mira cuáles son las palabras que aparecen como más frecuentes en las definiciones que daban al rol del nutricionista, aparece con fuerza el nutricionista, digamos, enseña alimentación. Esa es como la mayor cantidad de palabras que están con mayor frecuencia. Y aparecen otras palabras, como por ejemplo, sobre a una población, ¿no? A pacientes, entrega de información, entrega de conocimientos, ¿no? Y alrededor de ello, un montón de otros aspectos que son muy ricos y que son muy interesantes de analizar. Interesante. Entonces hay una visión, por así decirlo, que ustedes comparten de alguna manera y que predomina esto de la entrega o la enseñanza de ciertos conocimientos o entrega de información. Cuando analizamos esto, voy a retroceder un poquito, aparecen acciones, como que educar, y alguien señaló por ahí que era un oficio. Interesante que sea un rol, pero al mismo tiempo es un oficio. Hay algo ahí en términos de que entonces parece ser una actividad que se desarrolla con la experiencia, por supuesto, pero también se desarrolla con lo que uno puede estudiar. Y ahí aparecen explicaciones, por ejemplo, como que educar es explicarle a alguien, instruir, enseñar, entregar, divulgar, comunicar. Y otro grupo de palabras asociadas tienen que ver con concientizar, guiar, apoyar y compartir, que son de alguna manera, tienen algún tipo de relación con este otro grupo que estábamos viendo recién, pero está hablando un poquito de otras cosas, más allá de solamente enviar información o entregar información.
Y finalmente hay un estudiante o una estudiante que dice utilizar ciencias del comportamiento. Ah, mira, qué interesante. Entonces, algo hay aquí, hay visiones, algunas más compartidas que otras, sobre qué es el rol de ser educador. Y por otro lado, aparecen, digamos, conocimientos previos, tips, entregar tips, información, como qué es lo que se entrega o qué es lo que se explica, ¿no? A partir de una serie de otras cosas, digamos, como por ejemplo el lenguaje que sea entendible, con una didáctica, con una dinámica en particular, y con si es presencial o directo. Y aparecen algunos valores asociados. O sea, que parece ser que el rol de educador tiene cierto grado de responsabilidad, y aparecen elementos como que la información que entreguemos o lo que hagamos con otros tiene que ser actualizada, tiene que ser información confiable, correcta, con base científica y clara. Y aparecieron también eh, objetos de la enseñanza como usuarios, pacientes, personas, y eso es súper interesante que aparezca en esta clase, porque cada uno de estos conceptos significan cosas diferentes probablemente, y que tenemos que hacernos cargo de eso. En grupos y en individuos, y aparecen también que el rol del educador también tiene que ver con otros nutricionistas, y también con personas específicas, como el caso de manipuladores de alimentos. Eso es lo que aparece. Sobre qué educar aparecieron en forma muy importante la nutrición, la alimentación y aspectos bioquímicos, higiene y manipulación de alimentos, macronutrientes, micronutrientes, potenciar la acción de alimentos, la eficacia de las dietas, el calcular la dieta, la sustentabilidad en la cocina, variabilidad de las personas, hábitos saludables y ventajas y desventajas de ciertos alimentos. Pero aparecen también un grupo de palabras que están asociadas a la finalidad. Es decir, que en el fondo la finalidad del rol educativo es que las personas comprendan algo o apliquen algo para que puedan tomar decisiones. Alguien mencionó también el cambio de conducta y con unas macrofinalidades o metafinalidades que tienen que ver con prevenir enfermedades o desarrollar o lograr bienestar y calidad de vida. Sobre esto vamos a estar trabajando. Yo esta lámina la voy a guardar y la vamos a estar recordando permanentemente porque pienso que es importante ir avanzando, puliendo y reconectando estos conceptos. Ahora, con respecto al futuro, sobre lo importante que debería ser desarrollado en el futuro, aparecen otras cosas. Aparece la investigación como algo más importante, aparece los sistemas sustentables también, adaptabilidad apareció también, la comunicación apareció también, y apareció fuertemente educar también. Entre medio por aquí, en chiquititos, aparece COVID-19, etc. O sea, parece ser que la manera en que estamos mirando el futuro está condicionado por lo que estamos viviendo en la actualidad. O sea, a todos nos ha afectado lo que estamos viviendo, pero también cómo hemos sido formados y las interacciones que hemos tenido en el último tiempo. Ahora bien, ¿qué dicen los consensos? ¿O qué dicen, digamos, las academias o las sociedades científicas respecto al rol del nutricionista? ¿Y qué dicen las universidades? ¿Cómo se comprometen con ciertas cosas? Y aquí, bueno, aparecen entonces, por ejemplo, este es el perfil de egreso de la Universidad de la Frontera, en el sur, y entonces aparece el nutricionista como que tiene unas capacidades para desarrollar ciertas cosas en ámbitos, ¿no? Esta palabra ámbito es importante, el ámbito clínico, la salud pública y la alimentación colectiva. También dice que tiene que desarrollar funciones, atención dietética y dieterapéutica, promover estilos de vida saludables en contextos familiares, evaluar acciones individuales y colectivas, etcétera, etcétera. Y por otro lado, dice que tiene habilidades para desempeñar sus funciones con responsabilidad social, es decir, unos valores asociados a esas competencias. Ok, y aparece también otro elemento que son las instituciones, o donde se desarrolla la actividad. Centro hospitalario, centro de atención primaria, instituciones educacionales, servicios de alimentación colectiva y ejercicio libre de la profesión.
En el perfil de egreso del nutricionista de la Chile aparecen también estas como dimensiones, ¿no? La intervención en alimentación en individuos y comunidades en diferentes condiciones de salud y etapas del ciclo vital, respetando la diversidad en un actuar ético y socialmente responsable. Y aparece también que hay una habilidad bastante central que tiene que ver con aprender a formular en equipos interdisciplinarios, es decir, aprender a trabajar con otros y poder habilitarlo para desarrollar y formular planes, programas y proyectos en alimentación, nutrición y salud. Eso es bien amplio, eh, porque puede o no tener ese rol de educador importancia en esos proyectos, pero al mismo tiempo aparece que la comunidad, empoderar a la comunidad es un elemento importante, además de generar y difundir conocimiento de manera colectiva, para dar sustento y respuesta a los desafíos de la profesión. Y aparecen habilidades comunicacionales de liderazgo, pensamiento crítico reflexivo, de autoaprendizaje, con capacidad de enfrentar conflictos y tomar decisiones responsables, esperando que se construya en un ciudadano participativo, innovador y comprometido con la sociedad. Entonces ahí tenemos las definiciones sobre lo que vamos siendo en la formación. FELAMPE, que es la Federación Latinoamericana de Terapia Nutricional, Nutrición Clínica y Metabolismo, plantea que el nutricionista clínico debe actuar como un asesor, comunicador, investigador, y aparece el rol de educador en el manejo terapéutico nutricional de diversas patologías. Plantea también que se debe involucrar tanto a los pacientes como a los familiares, igual que el equipo de salud. Y aparecen cosas, por ejemplo, en el diagnóstico de la conducta o del ambiente de estos pacientes, señala que el nutricionista debe identificar en un diagnóstico conocimientos, actitudes y creencias, el ambiente, el acceso a los alimentos, seguridad y sanidad alimentaria. Por ejemplo, y dan un ejemplo, dice falta de adherencia al plan de alimentación. Y eso es súper interesante porque hay un consenso latinoamericano que indica cuál es el rol. Y por lo tanto estas palabras como el rol del educador, el rol de comunicador, investigador, asesor, se conectan para resolver los problemas que tienen las personas. La pregunta es cómo lo hacemos. Y en la intervención dicen que el nutricionista clínico instruye y adiestra, lo puse en rojo porque ya vamos a ver por qué hay que encender esas alarmas más adelante. Dice que instruye y adiestra al paciente y a la familia en una habilidad o en la adquisición de conocimiento. ¿Ya? Y también dice que realiza consejería nutricional, ¿no? Implanta un proceso de apoyo caracterizado por una relación colaborativa con el paciente. O sea, los consensos sobre los roles indican ciertas cosas que tenemos que hacer, y lo importante es que ustedes puedan empezar a entender y saborear algunos conceptos que van a ser útiles para su desempeño profesional. Ahora vamos a pasar un poquito a nutrición pública. Nutrición pública no parece nada explícito sobre el rol educador. Sin embargo, está incorporado, por ejemplo, cuando se plantean cosas como medir, planificar, dirigir y evaluar esfuerzo en promoción de la salud y prevención de las enfermedades. Ahí la educación tiene sentido, pero no aparece con toda la fuerza que aparece en la nutrición comunitaria, que es lo que voy a presentar a continuación. Por ejemplo, desarrollar y proveer y evaluar esfuerzos en educación nutricional y consejería para pequeños grupos de individuos, lo repetí, planificar, implementar y evaluar intervenciones en prevención primaria y secundaria basado en datos diagnósticos y evidencia científica, desarrollar programas o intervenciones que incluyan materiales educativos, y proveer referencia y colaboración con organizaciones locales de salud que aseguren servicios de nutrición comprensiva. Administrar programas y supervisar equipos. Participar en la coordinación del cuidado o el manejo de casos. Entonces, claro, tanto los perfiles de las universidades y los consensos sobre el actuar profesional plantean que, en el fondo, los roles que tiene que tener un profesional se construyen a partir de varias funciones, las cuales a su vez están construidas por un montón de actividades coherentes entre sí, y la actividad a su vez de una serie de tareas.¿Ya? Podemos entrar más en profundidad más adelante.
Lo interesante es que estamos analizando esto en un plan de formación, donde lo que busca es que se estimule el aprendizaje del o la nutricionista en formación, que a su vez debe desarrollar unas competencias para hacerse cargo de esos roles, ¿no? Y entonces esos roles no tienen sentido si no están dentro de un ámbito, ¿no? Un ámbito que podría ser un lugar, podría ser una institución, ¿no? O podría ser una función macro, digamos, esperada por un sistema de salud, como por ejemplo prevenir eh, a nivel nacional las enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, los ámbitos le dan sentido a esos roles. Y por otro lado, aprender sobre este rol tiene sentido porque ese rol educador a su vez necesita estimular aprendizaje en individuos y en comunidades. O sea, de alguna manera, este rol es doble. Por una parte, tenemos que aprender cómo se construye, cómo desarrollar esas competencias para, a su vez, eh, aprender a aprender para enseñarle a otros, ¿no? Ya vamos a hablar sobre aprendizaje. Enseñanza y aprendizaje son conceptos que se relacionan, pero no son lo mismo. Lo otro interesante es que nosotros podríamos partir desarrollando un rol como en un nivel novato, ¿no? Muchos partimos en muchas cosas, ¿sí? Después en un iniciado avanzado. Lo importante en una formación universitaria es que ustedes desarrollen un nivel competente. Eso es lo que ustedes deben desarrollar. Y aquí hay responsabilidades compartidas. La universidad debe proveer los recursos, las experiencias de aprendizaje para que ustedes puedan hacerlo, pero por otro lado, ustedes tienen una responsabilidad de hacer, pensar, estudiar para poder desarrollar la habilidad correspondiente. O sea, hay una interacción entre la universidad y ustedes eh, para lograrlo. Y después de que ustedes salen competentes para ciertas cosas, viene la experiencia y la educación continua, donde uno se vuelve proeficiente. En el fondo es como, yo soy capaz de desarrollar un desempeño profesional, pero al mismo tiempo puedo ser eficiente con lo que se me pide, ¿no? Hasta finalmente alcanzar un nivel de expertise, que en el fondo es aquel, digamos, profesional en un ámbito particular, que es capaz de pensar las cosas eh, con un nivel de profundidad más alto, dada la experiencia y la formación que tiene, e incluso hasta pensar, digamos, lo que es necesario aprender más adelante. En este sentido, muchas de las cosas que ustedes indicaron tienen que ver con un rol determinado que tiene unos valores y tiene unas acciones asociadas. Eso es súper importante no perder de vista, ¿no? Esta lámina también la voy a estar, la vamos a estar trabajando más adelante. Y finalmente, decirles que, claro, en esta clase, lo que más importa es mirar hacia lo que viene y qué necesitamos para ir desarrollando eh, este rol de educador, tanto en un contexto comunitario como en un contexto clínico más individual, o incluso con personas en un contexto hospitalario. Entonces, habiendo dicho eso, dejamos entonces eh, el espacio para levantar la mano y hacer preguntas para que empecemos a conversar. Profesor, yo tengo una pregunta. Dígame. Eh, en esa lámina donde hablaba de esa organización latinoamericana, esos conceptos que estaban resaltados en rojo, o sea, la pregunta es, ¿ese documento es una traducción de un documento en otro idioma o está escrito en español de esa forma? Está escrito en español de esa forma. Y eso, no sé qué pensarán los demás, pero eso tiene implicancia al ser un consenso, pasa a ser una especie de norma social que De impera sobre mandato. una actuación. Entonces me gustaría que, ya que la profesora hizo esa reflexión, me gustaría si alguien le llamó la atención o pensó por qué el profesor destacó en rojo esas palabras.
No sé si se acuerdan. ¿Podrías poner la lámina? ¿Ya? Aquí. Yo quiero decir algo Ivania. sobre lo que se me ocurre o lo que me genera leer esas palabras. Me imagino que en realidad se busca que la persona a la cual se le estén entregando esta información realmente se quede con eso, o sea, eh, realmente se vuelva algo que aprendió. Y igual las palabras son súper tajantes al decir adiestra o implanta, o sea, como que realmente la persona se tiene que quedar con eso. O sea, lo encuentro un poco, o sea, al leerlo me parece que es como profundo, mucho más profundo que las otras palabras. Claro, intentan decir algo que ojalá se quede, ¿no? Que se quede con la persona, pero que adiestra o instruye, es como, de alguna manera lo que está diciendo es que es más bien una habilidad del nutricionista que, eh, que la persona desarrolle cierto aprendizaje, digamos. Y eso tiene connotaciones en la forma en que se aprende también. Ya lo vamos a ver con las clases siguientes. Entonces, claro, suena como para dónde quiere dirigirse, pero tiene connotaciones valóricas también, esta forma de plantearlo. Claro, yo concuerdo con Ivania en que son como fuertes las palabras, ¿no? Como que uno no se queda como, no es que uno llegue y las leyó y pasaron, no le son indiferentes, son, claro, potentes y probablemente están dirigidas a que efectivamente las personas logren quedarse con algo de eso. Pero efectivamente también concuerdo contigo, Ricardo, en que pareciera ser que responsabiliza completamente al profesional de dichos procesos, ¿no? Como versus lo que conversábamos, chiquillos y chiquillas, en el módulo previo, esta cosa co-construida, ¿cierto? ¿Se acuerdan? A esta hora parece que... Sí, profe. Ah, ¿quién fue que dijo que sí? Eduardo Bertozzi. Yo. Sí, Eduardo dice que sí, que se acuerda. ¿Y qué les parece eso, ese como contraste? Hablábamos también, bueno, hablábamos de un montón de cosas en realidad en el módulo pasado. Una de ellas, así como que hablamos un poco de los contrastes en un modelo como biomédico, paternalista de atención versus un modelo más biopsicosocial que da espacio a otro tipo de relación en el que se construyen ciertas cosas entre los profesionales y las personas que piden ayuda. ¿Cómo se ven esas palabras en ese contexto de esa conversación que teníamos en el módulo pasado? A mi parecer, las palabras, al menos instruir, es demasiado fuerte para mí. Encuentro que no podemos adoctrinar a una persona. Nosotros tendríamos que cumplir un rol que los apoye y que los guíe a que ellos puedan tomar buenas decisiones. No que nosotros estemos poco menos obligando a las personas a hacer lo que nos enseñaron a nosotros que es correcto, porque a fin de cuentas es una persona, no es un objeto inanimado que podamos obligar a hacer cosas. Excelente, claro, eso es básicamente el- es como el limón para la herida, digamos, es donde ahí justamente se tocan temas que son sobre cómo entendemos también a los seres humanos que vamos a atender, ¿no? Porque si, fíjense la consecuencia que tiene eso, porque si es un adoctrinamiento y la educación es una entrega de información, entonces mi rol es explicarle al otro lo que tiene que hacer. Esa es la consecuencia que tiene. O entregarle un montón de información. Pero la pregunta ahí es,
qué le pasa al otro con lo que yo le explico, po. ¿Cómo entendió lo que yo le expliqué? ¿No? Y alguien dijo por ahí en su respuesta que había que considerar los conocimientos previos. Y alguien dijo por ahí que hay que considerar las ciencias del comportamiento humano. Bueno, y si yo considero las ciencias del comportamiento humano, entonces no todos son conocimientos. Ah, qué interesante. Mira, fíjate que parece que el aprendizaje no tiene que ver solamente con entregar conocimiento. Ok, hay otras cosas. Entonces esas otras cosas son relevantes para la relación que se va a establecer con las personas de forma individual o en grupo. Y fíjense lo importante de esto, es que una cosa es entender cómo se aprenden y cómo aprenden las personas. Por ejemplo, si me quiero dedicar a atender obesidad infantil y la relación que tienen los niños con sus padres y el colegio, versus si me dedico a atender y realizar mis funciones como nutricionista en un espacio clínico de adultos. Entonces, mi pregunta es como, ¿qué les pasa a ustedes en términos de la formación? O en una primera parte que nos fuimos como al tema de lo que viene más adelante, pero ¿cómo explicamos que ustedes puntuaron más alto el rol educador y el de comunicador que los otros? ¿Qué hipótesis se hacen ustedes de esa respuesta? Ahí Juan Pablo Esteban dijo, mi Sí, hipótesis dice, es que se le tiene más respeto a los que se puntuaron más bajo. Al menos eso fue mi... Más respeto. A ver, ¿puedes explicarlo, porfa? Interesante tu sí, explicación. si lo puedes verbalizar sería ideal. Si no, vamos leyendo por acá. ¿Qué significa, Juan Pablo? Quiero decir que me parecieron roles más difíciles de cumplir. Ah, o sea, según el compañero, la hipótesis que yo tenía que era como que la posición que tenían ustedes en el currículum ven como más difícil de cumplir porque están relacionados con la práctica, básicamente. Claro, ahí dice se relaciona con la hipótesis 1. Ya, Exacto. ok. ¿Alguien tiene otra explicación? Tal vez con la misma respuesta que dio mi compañero, le tenemos más respeto porque seguimos pensando que estar en una clínica o estar, no sé, algo menos social, tal vez se podría decir, es como más poderoso, influyente, como que da otra perspectiva. No sé si se entiende. Ustedes dirían entonces, a ver si, porque esta cuestión produce algunos pudores, parece. Entonces, es interesante. Es como, es más bien visto, eh, o hay mucho más poder en lo clínico que en lo social, o hay un rol más importante de los nutricionistas. ¿Dónde están los roles más importantes? O sea, es interesante lo que dice la María Antonia también. Es como, ahí hay una, o es como lo más difícil. Ya, lo más difícil, ¿qué es lo más difícil? ¿Por qué es más difícil? Juan Pablo dice, suenan como posiciones de más poder y por lo tanto más responsabilidad y de ahí el respeto. No creo que se trate de Catalina, jerarquizar habilidades, todas son importantes, dice Catalina Andrea. sí. ¿Podrías explicarlo un poquito más, Catalina? Que considero que en general las habilidades tienen que ser un todo, que quizás consideremos que las habilidades comunicativas son más fáciles o se nos dan más sencillamente, quizás es porque la comunicación es algo inherente al ser humano, pero no siento que sea más fácil o más difícil, solo que hay una de las cosas que hemos puesto más en práctica en la vida diaria, como lo es comunicar. Desde pequeños nos vienen enseñando a exponer,
a todas esas cosas, entonces nos hemos visto obligados a aprender a comunicarnos, pero no siento que sea más fácil o más difícil o más importante o menos importante, es un conjunto de habilidades con las que tenemos que salir sí o sí, entonces eso. Entonces tú estás haciendo una hipótesis como de distancia, o sea, como que los roles institucionales están más distantes de lo que ustedes han aprendido hasta el momento. Sí. Y tiene todo el sentido, digamos. Profe, ¿Sí? ¿Con quién estás hablando? disculpe, soy Matías Veloso, que ahora me funciona el micrófono. Hola, Matías. Hola. Yo por un lado creo que todas estas habilidades de asesor, comunicador, investigador, yo creo que como dice Catalina, todas son importantes, pero creo que más que todas, educador creo que destaca un poco sobre las otras. ¿Por qué creo esto? Ya que, bueno, nuestra principal objetivo, tengo entendido yo, es hacer que la gente se alimente mejor y educando a las personas, explicando menos por qué deben alimentarse mejor y cómo pueden hacerlo, creo que es como nuestro objetivo final. Eso encuentro yo. Que es O como sea, educar, es como ya el paso final, es como aplicamos todo esto y lo, puede decirse, enseñamos. Porque, como decían, instruir y adiestrar suena como un poco, no sé cómo enseñarle un truco a un perro, como, suena como un poco así, como muy crudo así, y no garantiza, a menos que la persona realmente entienda por qué las cosas son así, por qué debe tener cuidado con tal cosa, por qué a veces comer esto es mejor, o las opciones que puede tener. También no toda la gente tiene las mismas opciones, hay muchas realidades distintas y como que no todo va a ser como blanco y negro, como un problema matemático o algo así. mira, me parece súper interesante lo que dice Matías. Me parece que efectivamente tenemos como cierto pudor para decir que hay palabras que son muy fuertes y tienen consecuencias muy profundas en la manera de actuar, si es que se transforman en norma o en consenso de qué es lo que tiene que hacer un nutricionista. Ahora, yo les voy a poner un antecedente. Espérame, Ricardo, que tenemos también un comentario de Benjamín en el Ah, chat que dice que las habilidades y conocimientos a integrar para desempeñarse en lo clínico sería más difícil que simplemente educar en un tema, ya que esto último lo hacemos en el día a día, entonces se relaciona con la hipótesis 1 y la 2. eso del educar en el día a día me llama la atención. Es interesante también que si lo pudieran explicar un poquito. Benjamín, ¿estás por ahí para que como lo podamos como conversar o si prefieres por el mismo chat? Dice que como se refería a la compañera. Ah, que te refieres a que son cosas como más cotidianas que las practicamos desde el colegio, claro. Claro, yo creo que las respuestas que ustedes dieron dan cuenta un poquito de eso también, de su proceso de cómo han sido educados en el colegio y cómo han sido educados también en el primer ciclo o los primer y segundo ciclos formativos de la universidad también. Eh, Ahora, lo que yo quería plantear, y que estoy de acuerdo con que parece que la educación y el rol, asumir un rol de profe, uno tiende a repetir ciertos patrones, por lo tanto es muy eh, complicado y genera mucha responsabilidad ser profe de alguien. Voy a dejar eso en suspenso. Voy a volver a la idea que tenía, que era, resulta que en Chile cada vez hay más nutricionistas y resulta que la obesidad no se resuelve. Mi pregunta entonces sería, ¿por qué? Si es que se supone que estos roles educativos vienen más o menos bien definidos como de los 70, incluso un poco antes, este rol clínico y el rol como de atención primaria de alguna manera como están actuando. ¿Por qué? Entonces, si los nutricionistas están actuando en su rol educativo, no están ejerciendo cambios en las conductas o algún impacto en la obesidad. Ah, profe. ¿Sí, Matías? Sí,
Bueno, yo creo que en eso gran parte es porque el rol del nutricionista en Chile es igual visto para el público general como algo que puede ser caro, que no se puede acceder de manera fácil. O sea, tú dices que en el fondo es porque pocas personas acceden al nutricionista. Sí, Podría ser una explicación. También hay que considerar que desde la perspectiva, ¿desde qué perspectivas se aborda la educación? A ver, Paz, ¿podrías explicar un poquito más eso? Por ejemplo, respecto al tema de la obesidad que hablaban, ¿cómo se aborda el educar a la gente? Ya que de por sí pasa mucho, a lo mejor con temas de estereotipo y todo eso, se tiende a hablar inmediatamente desde, no sé, qué es una patología, una enfermedad, desde cómo estamos educando a la gente, desde yo tengo la razón, tengo la idea y educo de tal manera, y no desde más decir, esto es un factor de riesgo, no es una enfermedad, hay que considerar tal y tal cosa, y yo también me pongo en la posición de quien estoy educando, no solamente hablar desde una, como decían, desde una jerarquía más arriba, por decirlo así, y también considerar eso. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que es un tema de perspectiva, pero también hay que entender que la acción de un profesional sobre un problema tan complejo probablemente eh, va a explicar un poquito nomás de ese porcentaje de variación y no la gran globalidad. ¿Qué dice aquí? ¿Alguien más dijo algo? Antonia, sí, Antonia Tillería dice, igual creo que es parte de la cultura chilena, teniendo en cuenta que nuestra dieta se basa en su mayoría en la dieta occidental. Es difícil lograr cambiar los hábitos de la población. De acuerdo. María Antonieta dice que a mi parecer no nos enseñan a educar a la población. Súper interesante esa opinión de María Antonieta. Y Benjamín dice, yo creo que además del tema del acceso es el tema de la adherencia al consejo o indicación profesional, y ahí viene el tema de la calidad de la evidencia en que se sustenta la indicación y cómo el profesional comunica o educa al paciente. O sea, surgen ahí varios temas que vamos a ir tratando en el curso. Interesante lo que está surgiendo en la discusión. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. O sea, eh, son preguntas súper interesantes y necesarias. Es decir, bueno, entonces, ¿cómo se están educando? Cómo están aprendiendo los nutricionistas a educar a la población que necesita aprender, por un lado? Que Y por otro necesita lado, hacer cambios, disculpa que te interrumpa, que necesita hacer cambios, como dice Antonia, desde elementos culturales, o sea, tan importantes y tan arraigados como estos elementos culturales que, como bien dice ella, no son fáciles de cambiar. dice Antonia Tillería, dice, ay, que van rápido, son participativos estos cabros, ya, a ver si los pillo, a ver si También los hemos pillo. visto, también dice Antonia Tellería, también hemos visto eso que dice el compañero, hay muchos profesionales nutricionistas que difieren sobre algunas opiniones y eso hace perder la credibilidad. Paz Parragués dice, considerar que incluso hay estudios bien contemporáneos, por lo que el nutricionista también está educándose mientras educa. Así es. Así es. Claro, y aquí aparece, o sea, es como el nivel de experiencia que se logra con cada paciente que se atiende, o con cada grupo de personas con que uno ha hecho clase. Ya, yo soy más viejo que ustedes, pero eh, claro, yo termino aprendiendo más de ustedes que quizás de lo que yo les entrego a ustedes, ¿ya? Cada vez que hago algo, lo mismo ocurre cuando alguien, por ejemplo, no sé, pues tiene que evaluar eh, antropométricamente a alguien. Después de recién 300 evaluaciones, uno adquiere destreza. Lo mismo ocurre con la comunicación. Lo mismo ocurre en una relación de aprendizaje o en un apoyo o en una ayuda terapéutica eh, como una consejería, por ejemplo. O sea, el hacer o sea, aprender haciendo es una perspectiva educativa, que es distinto a aprender escuchando o enseñar entregando información. O sea, si uno va a pretender que la obesidad se reduce en Chile entregando volantes a la salida del metro, eso no va a ocurrir. Ya llevamos casi 40 años y el problema no se resuelve. Entonces, claro,
Hay elementos estructurales, pero también hay elementos que las personas pueden hacer, y eso hay que analizarlo muy bien. ¿Qué dice aquí? Vania dice, Vania. creo que muchas veces hay nutricionistas que imponen las cosas a los pacientes, y que por eso no hay adherencia a las indicaciones. Absolutamente. Es como lo que decíamos de las palabras. Creo que se conseguirían mejores resultados guiando al usuario. Vania, ¿estás por ahí? ¿Podrías explicar eso de guiar al usuario? ¿Qué entiendes tú por eso? Sí, profe. Más que nada es lo que hablamos al principio, que el usuario va a tomar sus propias decisiones y que uno lo guía a cómo tomar las decisiones correctas, pero no imponerle lo que yo digo que es correcto y que lo tiene que hacer, por ejemplo, de un día para otro o al pie de la letra. Creo que es un proceso y por eso es con una guía que nosotros tendríamos que ser esa guía. Muy bien, muy Muy interesante. bien. Ahora, lo que sí les puedo adelantar es que no existe un proceso de aprendizaje que se sustente en el tiempo, que era algo que decían ustedes, era como, esto debería quedar en la memoria de las personas, ¿no? Que fuera por difusión simple o facilitada. O sea, por difusión simple, o sea, simplemente por meter información, probablemente lo que generemos es una memoria muy a corto plazo. Pero no es solamente el asunto como es memoria, sino que hay otras cosas también ahí. ¿Mm? Una persona que impone a otra lo que tiene que hacer. Nosotros con Daniela hicimos un curso para nutricionista en algún momento. ¿Te acuerdas cuando alguien decía que se enojaba, cuando se frustraba cuando las personas no le hacían caso? Ella decía, no me hacen caso. Entonces nosotros le respondíamos, ¿y por qué le tiene que hacer caso a una persona? ¿Se fijan cómo las palabras van generando perspectiva? Entonces, claro, es que, y la gente dice del nutricionista, señorita, ¿me va a retar de nuevo? Es que no quiero ir donde esa nutricionista porque me reta. Me da miedo subirme a la balanza porque eso es lo que le importa a la nutricionista. Le importa el peso, pero no las cosas, otras cosas que he tenido que hacer. Mario Ávila, Mario Ávila. ¿qué dice Mario Ávila? Dice, bueno, yo creo que se debe a que si bien hay más nutricionistas, también las compañías que promueven una alimentación no saludable hacen esfuerzos para mantener sus negocios en pie. Estoy de acuerdo. Además que el ser humano vive en una sociedad moderna con cerebros primitivos. ¿Primitivos te refieres a como cerebros pequeños o cerebros como de que existieron hace 50.000 años atrás? Que siguen actuando por instinto. Ah, ya. Después dice, en donde la mayoría actúa a favor de sus instintos, y esto nos dicen que era mejor comer algo que sea más rico, calórico, rápido y fácil, que algo complejo que no nos muestra buenos resultados en el corto plazo. La conducta alimentaria, la profesora Nicoletti podría dar una cátedra sobre eso, pero la conducta alimentaria es distinta a las conductas como, por ejemplo, ver televisión, ¿no? Yo podría dejar de ver televisión y no me pasa nada, pero si dejo de comer, ¿qué pasa? ¿No? Me Y enferma. Catalina, Matías. Espérate, Matías quería decir algo. No, que un comentario que había tirado, que se escuchó que si uno deja de comer, efectivamente uno se enferma, es algo que uno es una necesidad, no es como algo opcional, uno debe comer. Sí, Y lo muchas hablábamos veces, también en el primer módulo. dice, pero si un paciente va al Nutri y lo retan, ese profesional está como mal enfocado a mi juicio. Dice, bajo ningún precepto debiéramos funcionar con el rol de adoctrinamiento, educar es distinto, imponer. Estoy de acuerdo. O sea, exactamente hay una cuestión valórica y se nota ahí también la visión del ser humano que tenemos, del otro. Entonces, claro, si no comprendemos cómo es que la conducta alimentaria se puede modificar, difícilmente las estrategias educativas van a tener sentido. Y ahí es donde aparece esto de entender cómo las personas cambian de conducta. Eso es muy importante, ¿ya? Eso es muy importante. Y eso toma tiempo aprenderlo. No es fácil, pero toma tiempo, pero se puede aprender. Ese es un aspecto. Y el otro aspecto tiene que ver con que la alimentación en sí misma es un mundo.
y un mundo gobernado por un pedacito de mente, un pedacito de afecto y un pedacito de instintos, como dice el compañero, o llamémosle como fisiología animal, ¿no? Y quizás gran parte de eso tiene que ver con que no podemos dejar de comer. El punto es qué alimentos tenemos alrededor. Y muchos piensan que lo que hay que hacer es cambiar la estructura, es decir, cambiar el ambiente. Entonces, bueno, si la gente no puede dejar de comer, démosle alimentos saludables solamente. Y eso entonces va a arreglar todos los problemas. Y hay otros que pensamos que cambiar la estructura o cambiar el ambiente sin pedirle la opinión a las personas o sin hacer parte de las personas de la solución, también es una transgresión un poco impositiva. Hay que balancear un poco esos elementos. Pero no es fácil, por eso llevamos 40 años con este tema. ¿Qué? Paz Parrayés tiene un comentario también en el chat. Dice, el hecho de tratar ciertos temas con estigma, también en vez de enfocarnos en el porqué de ciertos hábitos y qué podemos hacer dentro de nuestros roles, también saber cuándo necesitamos la ayuda de otros profesionales. Eso es súper importante en términos de los roles. Cuando muchas veces lo hemos conversado en el contexto de este curso con otros grupos de estudiantes, cuando uno sale de la universidad, uno tiene ganas de resolverle la vida a las personas. Cuando empieza a trabajar, sobre todo asistencialmente, en atención primaria, por ejemplo, claro, uno quiere resolver todos los problemas y muy rápidamente, y la verdad es que efectivamente no puede, y es súper importante tenerlo eso en cuenta en términos de los roles y trabajar multidisciplinariamente, como dice en el perfil de egreso, ¿no?, de la universidad, que los profesionales de esta universidad tienen que ser como estar habilitados para desempeñarse multidisciplinariamente. Sí, eso decía, ¿no? Trabajar con otros también. Ah. Yo quiero agregar al chat, en este chat mental, a voz abierta, que imagínense lo complejo que es cambiar los hábitos alimentarios. Porque, ya, a ver, llevemos esto a una cosa, a la unidad mínima de los hábitos, que uno podría decir que es una conducta. Ya, una conducta. Díganme cualquiera. ¿Qué conducta? Pueden dar su experiencia personal. Es como el tema de los kioscos saludables. Se cambia el ambiente, pero no se educa en la escuela. Exacto. Livni. Yo voy a poner mi ejemplo personal, con el pan, con la marraqueta. ¿Ya? Mi típico ejemplo de la marraqueta. ¿Ya? Ya, resulta que a mí la marraqueta me gusta. ¿Ya? Tiene un significado la marraqueta para mí. ¿Ya? Es un pan crujiente, que cuando sale caliente de la panadería que está en la esquina de mi casa, y yo voy pasando por ahí, caminando, no puedo resistir la tentación de ir a comprar la marraqueta para comer con mantequilla. El punto es que ahí hay varias acciones. O sea, el hecho de pensar en ir a comprar, moverme para desplazarme para ir a comprar. Después, ¿dónde lo almaceno? Después, ¿qué le echo al pan? Y después me la como. Hay varias conductas que están relacionadas al acto de comerse la marraqueta. La pregunta que me tuve que hacer para poder no comerme todas las marraquetas de un viaje es que, ¿qué hacía con la marraqueta una vez que ya la compraba y estaba caliente? Entonces tuve que recurrir a enfriarla. Cuando la metí al refrigerador se me acabaron las ganas de comer marraqueta. Entonces, eso en psicología se llama manejo de contingencia, o Daniela me podrá corregir cómo se llama efectivamente, pero el controlar el ambiente para poder afectar la manera en cómo me relaciono con esa conducta y cómo relaciono con ese objeto es un aspecto muy importante. Por lo tanto, una persona a la que uno le dice, ya señorita, o yo le sugiero que tiene que disminuir el consumo de pan, ya, pero si no le ayudo o no le ayudo a que ella desarrolle una habilidad para poder dejar de comer pan, esa persona no lo va a hacer. O sea, la guía alimentaria, no basta con decir las guías alimentarias para que la gente cambie de conducta. ¿Cachai?
No, y Ahí si, más es comentarios. más, si no ayuda a que a la persona le haga sentido dejar de comer pan también, que tenga sentido dentro de su rutina, dentro de sus hábitos, dentro de sus ideas que tienen que ver con la cultura, etcétera, ¿no? Entonces Matías son Veloso varias dijo RIP Marraqueta. marraquetas, sí. Claro. Sí, qué poco atractivo una marraqueta refrigerada. No, No, muy poco sí, atractivo, muy poco atractivo. Efectivamente, le quité todo el sex appeal a la Marraqueta con enfriarla. exactamente. Entonces, claro, pero cuando me di cuenta de eso, yo pude manejar ese asunto. Em, sí, exactamente. Ahora, había una pregunta respecto a lo que viene. Creo que eso estaban preguntando, Daniela. Sí, lo de la lectura dirigida, la guía de lectura dirigida. No sé si alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta, alguna duda sobre lo que estábamos conversando, lo que presentó el profesor. No, bueno, pasemos entonces a lo de la guía de la lectura. Ujú. ¿La Pero, presentas tú la...? es que no la tengo a mano en este momento, en este computador, pero si tú la puedes como abrir, podemos como... O si hay alguien que tiene una pregunta directa, que ya la leyó. Eso mejor, yo tampoco la tengo mala, tendría que bajar de cursos, pero la Profe, bajo. ¿esto se Sí, entrega el próximo martes? ¿Vamos a presentarlo como en conjunto o algo así? Sí, lo van a presentar. Yo les pedí que diseñaran 2 láminas. Ujú, Y 2 diapos. claro, la primera diapo es un resumen y la siguiente es una respuesta a la pregunta. Pero como hay varios grupos que tienen el mismo texto, el primer grupo que presenta va a mostrar el resumen, pero los siguientes grupos que van a presentar, unos minutitos, solamente van a agregar algo que a lo mejor al otro grupo se le olvidó o que lo entendieron de otra manera, ¿no? Así que el resto de los otros grupos van a tener un poquito más de tiempo. ¿Se entiende? Muchas gracias, profe. Sí, todo claro. Ya. está, bueno, ya les había comentado, pero está arriba un archivo con los grupos y los artículos asignados a cada grupo de trabajo. ¿Tan claros con eso? Sí, no, tal vez, quizás. Sí, Sí, dice profe. Aurora. Gracias por contestar. Y lo importante es que cuando lean, probablemente les van a surgir nuevas preguntas, y ahí en el fondo como hay cosas que ustedes van a poder resolver solos y otras cosas que lo van a poder resolver con ayuda nuestra. O sea, lo importante es que esas preguntas, si tienen alguna pregunta, definamos el canal en que los vamos a comunicar en el curso, para que en el fondo podamos estar respondiendo y atentos. Yo podría estar atento a revisar con cierta frecuencia preguntas que surjan en torno a la guía, pero si no se lee la guía y no se lee el texto, ahí no van a surgir preguntas. Lo importante es que cuando hay preguntas es que hay entendimiento, empieza a aparecer el entendimiento. Dice aquí, profe, en futuros trabajos podemos armar nosotros los grupos. Sí, yo les Eh, respondí que sí. Yo les respondí que sí, sí. por supuesto, ¿no? Por supuesto que sí. Esta vez fue al azar porque para desagregar un poquito los grupos nomás. ¿Alguien tiene problemas Profe, con el inglés? Ah, profe, yo pensé que se empezaba a leer la próxima clase porque dice que hay que dedicar 1 hora. Esto tiene que ver con el tiempo presencial y no presencial. ¿Ok? El curso tiene tiempo no presencial. Lo que podríamos hacer también es reducir, a lo mejor la próxima sesión, una, una horita o un tiempo, para dejar justamente el tiempo después de presentaciones, así ellos terminan de poner de acuerdo, no sé. Claro, eso podemos hacer, que lo partan haciendo las lecturas y haciendo reflexiones iniciales en el tiempo no presencial. Luego dejamos, no sé, una primera hora, por ejemplo, de 3 a 4,
de la próxima clase para que se junten en los grupos y terminen de armar sus diapos. Es una cosa sencilla, entiendo yo, Ricardo, ¿no? Súper Lo que sencillo. tiene que- Ya, Es perfecto. si bien el texto está en inglés, hoy en día existen cosas que antiguamente uno tenía que ir a tomar un diccionario de inglés y ahora uno puede tomar eso, ponerlo en Google Traductor, perfeccionar las palabras, ¿no? Lo importante es que se comprenda, que tengamos una visión global del artículo y que a lo mejor se pueden dividir entre ustedes, pero por lo menos tengan una lectura global de qué se trata el artículo. Y luego ya empezar a mirar con más detalle. Claramente hay cosas que ustedes no entienden o no van a entender, pero entre ustedes se pueden ir apoyando. Mire, yo entendí esto, nosotros entendimos esto. Yo voy a llevar preparado algunas láminas también como para ir como cerrando algunas cosas, porque los artículos son diferentes en general, pero vamos a apuntar hacia lo mismo. Yo voy a tomar algunos elementos de lo que está ahí para que en conjunto le demos un significado global que va a preparar el terreno para lo que viene a continuación también en el curso. O sea, esto es un proceso de aprendizaje de conceptos que no se han dado ni cuenta y ya vamos a tener bastante más pulidos algunos elementos que están ahí dando vuelta. Profe, yo pensé que se empezaba a leer la próxima semana porque dice que hay que dedicar 1 hora de clase para leer y 2 horas para trabajar. No, dice que hay que dedicar 1 hora de clase, hay que dedicar el tiempo no presencial. Ese es el punto. Y ya ¿Tienen claro acordamos, esto del tiempo no presencial del curso? Cri, cri. ¿funciona igual que los otros o no? A ver, Sí, Catalina, espérate, Catalina Burgos, ¿podrías explicar cómo funcionan los otros cursos? Como que tenemos horas sincrónicas y el resto del horario se nos especifica a nosotros para trabajo individual. Claro. Así que es En lo este mismo. caso, claro, lo que yo recomiendo es que esto que está siendo grabado, de alguna manera, que quiera refrescar la memoria de qué es lo que estuvimos viendo, le eche una mirada y tome algunos apuntes. Y luego va a haber tiempo también como para que puedan leer el artículo, después tengan un poquito de tiempo como para discutirlo con sus compañeros y después tenemos tiempo para presentar pequeñas presentaciones de los grupos la próxima semana. Este curso tiene 67 horas indirectas o no presenciales. El resto del trabajo entonces se hace en tiempo presencial. Por el resto del trabajo, entre comillas, es el exponer, ¿verdad? Eso es como presencial. Cuando tengan que exponer o trabajar en grupo y esas cosas. Ya. Gracias. O sea, Ok. hay trabajo que hacemos todos juntos cuando en el horario de la clase, que a veces va a ser que nosotros les subimos una clase y ustedes van a trabajar dentro de la misma clase, y hay otro tiempo que es un tiempo que ustedes se organizan en el fondo el momento en el que ocurre eso, que es para lectura, para terminar trabajos, etc. ¿Sí? Claro, Paloma esto dice que le queda claro. como ¿Alguien más? sugerencia, claro, como sugerencia uno le podría decir que con otros grupos más grandes, lo que hacen los chiquillos es que arman un Google Drive, arman la presentación ahí, van colocando ideas, otros se suma, discute, pone observaciones, cambia, edita, y finalmente como después se juntan un ratito, lo revisan, llegan a un consenso y eso es lo que terminan presentando. Pero si no hay una lectura individual, la verdad es que se van a juntar a discutir nada. Entonces, mejor que primero lo lean y después se juntan con ideas ya más o menos como masticadas. Por eso yo les propongo que en el tiempo no presencial o no directo que tienen, hagan las lecturas individuales, los que pueden se juntan a conversar algunas cosas o arman el drive que les sugiere el profesor, y luego durante la primera hora de la próxima semana, o sea, de 3 a 4, les damos ese tiempo para que terminen de afinar sus presentaciones. Y luego
y luego partimos con las presentaciones. Matías Veloso plantea, dice, profe, fuera de tema, pero es posible que suba el PDF con antelación. La grabación va a estar linkeada, entiendo yo, para el curso. O sea, la clase está grabada por eso. A mí no me llegó ese mensaje, parece que te lo mandó directo a ti, pero no entiendo con qué tú dices como subir la PPT, el PowerPoint antes de la clase. ¿Eso? ¿Cómo, No lo Matías? entiendo. Ah, dice sí. Yo no Sí, estilo subir el PDF de las clases porque creo que ahora están las clases grabadas y están, digamos, como la asistencia a clases también. Entonces, como además de agregar un PDF, no sé. Y lo otro es el tema de que dice que presentar todos los integrantes del grupo. No, no es necesario. No es necesario. Podrían ustedes organizarse y que presente uno. O sea, definen los roles del grupo. Ahí definen qué tareas, actividades va a hacer cada uno. Y a lo mejor uno termina presentando. Puede ser una alternativa. sí, no es necesario que presenten todos. Respecto de la subida de los PPT, yo creo que algunas clases las vamos a ir subiendo, otras no necesariamente. En general la idea es que las clases no tengan en sí mismas tanto contenido, sino que ustedes vayan como leyendo el material y desde ahí vaya surgiendo el contenido. Si se fijan, la clase de hoy fue bastante de discutir ciertas cosas, ciertos como material, como de cierta forma anexo, más que pasar contenidos. Entonces, en ese sentido, no sé si es tanto aporte subir un PPT, digamos. Sí es más enriquecedor, por supuesto, que le puedan echar una mirada a la grabación de la clase que sí se va a subir. Por último, la pueden como escuchar en 1.5 o en 2, y nosotros con voz de ardilla, y ahí cuando haya algo interesante se detienen, lo revisan y avanzan. Y aprovechan de reírse un poco de nosotros también. Exacto. Ya estamos claros entonces. La primera hora de 3 a 4 de la próxima clase la vamos a usar para que ustedes se junten en sus grupos. Métanse a la clase y nosotros los vamos a asignar a sus grupos, ¿ya? Para que estén como en Zoom ahí todos en paralelo trabajando. Y nosotros nos vamos a ir paseando por los grupos para ver si necesitan ayuda, si tienen alguna duda. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y ahora que ustedes ocuparon tiempo no presencial para contestar la encuesta, el resto del tiempo de la sesión está como compensado, digamos. Además que están recién partiendo, así que lo importante sí es que muchas de las acciones que estamos haciendo no es que nosotros estamos dando, hablando como ametralladora, como solamente dictando clase o enviando información. Lo importante es que podamos generar una conversación para que podamos ir comprendiendo, porque si no se entiende, difícilmente vamos a entender cómo los podemos ayudar. Ese es el rollo. ¿Ya? Sí, parece que ya como que quedó claro, dice gracias, de acuerdo, ok. Ya. Perfecto. Bueno, entonces, tú das el cierre, pero yo quería decirles que me pareció muy interesante la discusión que se dio, los temas que se plantearon. Creo que son elementos a retomar. Creo que vamos a tener que volver sobre algunos de ellos más adelante, hasta que demos con unas definiciones y empecemos a utilizar conceptos un poquito más relevantes para profundizar en lo que realmente tiene que ver con lo que vamos a hacer más adelante. Así que te doy el pase, Dani, para que lo cierre, y yo me despido saludando a todos los chiquillos, las chiquillas.
Sí, nada, solo decirles que vamos a estar atentos a bueno, los correos, por si tienen dudas, preguntas, inquietudes, y bueno, nos vemos la próxima semana en la que vamos a dedicar la primera hora a juntarlos en los grupos para que puedan terminar sus presentaciones. Eso. Nos vemos entonces la próxima semana. Que estén muy bien, que tengan una excelente semana. Chau, chau. Chao, Chao, gracias. profe, gracias. Chao, profes. Chau, chau. Chao, profe. Hasta luego. Chau, chau.